Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy con Eliseo Gallardo. Eliseo, gracias por aceptar esta invitación. Qué rico que vuelvas a estar en este espacio. Muchísimas gracias a ti por darme esa oportunidad. Gracias también a todas las personas que nos están viendo ahí por detrás de la pantalla. Siempre es un placer hablar contigo, Juan Carlos. Pues lo que más me gusta de la técnica de Eliseo Gallardo es que une dos sistemas que muchas veces terminamos disociando el sistema de lo sideral con el sistema de lo trópico. En Occidente usamos más la astrología trópica, que está basada en las estaciones. Por ejemplo, acabamos de ingresar en el signo de Aries el 20 de marzo y ahí arranca el zodiaco trópico. El sideral tiene una diferencia de 23, 24 grados y está basado en puntos de estrellas fijas que nos permite ver desde una realidad de estrellas y no desde un sistema occidental ficticio que trazamos a raíz del equinoccio, sino con relación a unas estrellas fijas. Lo sideral está más usado en Oriente, lo tropical está más usado en Occidente. Lo oriental tiende a ser mucho más espiritual, lo occidental tiende a ser un poco más individualista o procesos de individuación y demás, ¿sí? Lo interesante del método que utiliza Eliseo es que une y pone a hablar estos dos sistemas para correr el velo de la ilusión que nos trazamos acá en Occidente, pudiendo enlazar con lo sideral algo más profundo y más trascendente. Eh, Podríamos decir entonces que con este sistema también estamos uniendo filosofías de vida, culturas, eh, porque se le da más importancia al ser, a la expresión del ser, para poder desnudar más esa sustancia y entender quién hay allí detrás. Precisamente hoy vamos a hablar de esos yo desconocidos, eh, que en este sentido este sistema nos ayuda, digamos, a verlos, a reconocerlos. Es un trabajo que ha tratado de hacer la psicología desde hace más de 200, 300 años, 200 años más o menos, desde Freud, que empieza como a decir es que eso que tú crees que eres solo la punta del iceberg, hay mucho más en profundidad. Jung lo termina abriendo con toda su teoría analítica, mostrando como un mapa de esa psique, con los arquetipos, con la sombra, con, bueno, con todo lo que hay allí en el fondo. Y pues desde la astrología siempre lo hemos visto, pero con este sistema nos ayuda a entender un poco más esos yo que están ocultos. Lo que considero de mí mismo solamente una parte, una porción. Las otras porciones se terminan mostrando en el destino, en las relaciones que generamos, en las situaciones, en los accidentes que nos van pasando. Ahí se va develando un poco cuál es mi verdadera sustancia que va abriéndose. Sí, sí, además comentábamos tras de cámara antes de este encuentro ahora en directo que posiblemente esa percepción que tenemos cada uno de nosotros sea quizás la versión más ingenua, más ilusoria, ¿no? Aquello que aparentemente tenemos más conciencia de ese yo en el que nos hemos convertido, quizás sea el yo menos original, ¿no? Para entenderlo. Sí, De acuerdo, pues fíjate cómo nos vamos conociendo en nuestra vida a medida que el destino se va abriendo, a medida que vamos teniendo unas relaciones, unas situaciones injustas, ahí vamos reconociendo un poco nuestra sustancia, pero este mapa de conocimiento nos puede ayudar la astrología para que no sea solamente la misma vida la que a tumbos vayamos reconociéndonos, sino poder entender un poco más esa dinámica en un plano, con unos símbolos, en un lenguaje simbólico, pues para irme reconociendo, ¿no? mira, en ese sentido hay algo que me gustaría compartirte, ¿no? Ahora que estás diciendo esto.
Creo que para todos es muy evidente esa rueda del karma que convierte nuestras experiencias en algo cíclico y repetitivo. Esto es algo que lo vemos claramente reflejado en el sistema solar, lo vemos en las plantas, lo vemos en los animales. De alguna forma son elementos que están completamente supeditados al hecho de sostener un determinado programa. Están supeditados a un karma muy concreto, muy específico. Obviamente nosotros también, pero tenemos la capacidad, la conciencia, que nos permite ser conscientes de que estamos atrapados ahí, ¿no? De alguna manera. Yo creo que ese es el gran regalo, ¿no? Que de alguna forma el gran juego consiste, de alguna forma en eso, ¿no? En tomar conciencia de algo que en realidad nos es obvio porque lo vemos aparentemente fuera, pero no somos conscientes de que exactamente eso es lo que nos está sucediendo también dentro de cada uno de nosotros. Sí, en esos eternos ritmos lo vemos reflejado en un reloj. Cada 12 horas vuelve otra vez al mismo ciclo. Si lo vemos reflejado en días y noches, o lo vemos reflejado en los ciclos de las estaciones, ¿sí? Días y noches. Pero esa rueda kármica la tenemos clara. Pero fíjate ahora posiblemente en el engranaje, ¿no? De cómo se va desenvolviendo esa rueda. No sé si recordarás nuestro primer encuentro cuando hablamos de que hay un porcentaje, esa percepción subjetiva que tenemos de cada uno de nosotros, aunque el ego nos haga creer que no es todo, tenemos un cuerpo de creencias que nos permite de alguna forma definirnos a nosotros mismos. Esa percepción subjetiva, aunque el ego nos haga creer que no es todo, en realidad está ocupando un espacio muy frágil porque está completamente condicionado. Es el 1-5%. Del 1 al 5%. Y según la neurociencia, ese 1-5% estaría representando la parte aparente, lo que somos, aquello con lo que nos hemos identificado, pero luego hay otra parte, esa parte que no vemos, que estaría representando, según la neurociencia, el 95-99 restante. O sea, nacemos con todo un programa. Bien, fíjate, permíteme que te los ponga de una manera como muy sencilla. Yo siempre digo que esto es para niños, ¿no? Cuanto menos la exposición de esto. Si tú ahora mismo, por cualquier circunstancia, tú ahora falleces, si ahora mismo fallecemos, cada uno de nosotros va a fallecer con una percepción extraordinariamente subjetiva de la realidad y de sí mismo. Una percepción que está totalmente condicionada, pero es la nuestra, la que tenemos. Ese cuerpo de creencias ha generado un programa. Ahora mismo, cada uno estamos supeditados a un programa que hemos creado. 1-5%. 1-5%. Aunque el ego intente creer que no es todo. Si nosotros fallecemos con ese programa y volvemos a nacer, lo que ahora es el 1-5%, ese programa inconsciente, esa percepción subjetiva, en el inconsciente de nuestra vida siguiente, se convertirá en el 95-99 inconsciente que condicionará el programa, supeditará la percepción con la que vamos a intentar sostener la realidad que nos toque vivir. Si en el supuesto de que eso de alguna forma fuese así, tenemos que asumir que si hubiésemos vivido en una vida anterior, no hay dos personas ocupando el mismo espacio, no hay dos personas con la misma percepción subjetiva de la realidad, nunca. Tenemos que dar por hecho que si hemos vivido en una vida anterior, tuvimos que crear a la fuerza una percepción totalmente diferente a la que ahora tenemos de nosotros mismos y de la realidad. Nos creamos en su momento otro programa, 1-5%. Si hubiésemos fallecido con esa percepción y hubiésemos vuelto a nacer, lo que en nuestra vida anterior fue nuestro 1-5%, esa percepción egoica, ahora lo traemos como 95-99 inconsciente, que es lo que vamos a intentar repetir y lo que va a ser utilizando los recursos que de alguna manera le proporciona ahora la identidad con la que nos hemos identificado, esos recursos van a ser utilizados por el inconsciente para reproducir el programa. A eso yo me refiero, que no vemos. Hay un programa ahí constante que se mantiene a través básicamente de dos
tipos de dimensiones, la egoica y la inconsciente. Y la inconsciente es un programa que no tiene recursos, no tiene brazos, ni piernas, ni ojos, no tiene manos para conseguir absolutamente nada. ¿Y qué va a hacer? Pues va a utilizar el personaje con el que nos vamos convirtiendo, con el que nos vamos identificando, va a utilizar esos recursos para conseguir el objetivo, que no es otro más que repetir, mantener, sostener el programa. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Que nosotros, eso es lo que hace una planta y un animal, que utiliza los recursos de los que dispone para reproducirse, y ahí está eternamente, eternamente. Nosotros tenemos la planta y el animal integrados en nosotros mismos. Somos plantas y animales también. Creo que es algo tremendamente obvio. Pero tenemos un espacio creado ya que nos va a permitir observar, ser conscientes de todo ello. Ahí hay una tercera versión de uno. Es como si fuésemos en realidad tres espacios, o un cuerpo ocupando, o tres espacios ocupando un mismo cuerpo, ¿no? De ahí la utilización en astroanamnesis de tres mapas de referencia. Tropical, que mostraría como ese 1 o 5% de lo que creo que soy. Claro, representaría el medio en el que uno nace, el tipo de atmósfera, el tipo de sistema familiar, con las carencias, con los excesos, carencias y excesos, obviamente siempre supeditados a lo que el inconsciente da por hecho que es lo que tendría que haber en determinado espacio. ¿Te acuerdas que comentamos en cómo funciona el espejo, cómo nos devuelve una imagen invertida? Si proyectamos en el sistema en el que nacemos la información de ese programa inconsciente que de alguna manera traemos al nacer, al proyectarlo fuera, el sistema familiar nos va a devolver una imagen invertida. Ya no vamos a poder nutrirnos y sostener o reproducir la imagen o el programa a partir de los nutrientes que nos proporciona el sistema en el que nacemos. No podemos ya, porque nuestra función no es reproducir o repetir, sino ser conscientes de lo que nos está sucediendo. Claro, si tú te encuentras con un sistema completamente hostil para el consciente, ¿qué hace uno por puro instinto de supervivencia? Pues se adapta. ¿Y cómo se adapta? ¿Cómo se adapta un ser humano en espacios hostiles? Pues sobrevive y se adapta si se construye, si se fabrica un supertraje que lo proteja. Eso es la personalidad, el mapa tropical. No lo que somos, sino aquello en lo que nos convertimos por puro instinto de supervivencia. Esa armadura, es una armadura. Y perdona, disculpa. ¿De qué? No, sí, que construimos una armadura para defendernos de... Claro. Igual que el ser humano necesita un traje para sobrevivir en espacios hostiles, nosotros necesitamos en su momento un traje para poder adaptarnos y sobrevivir en un espacio que fue nuestro sistema familiar, que tuvo que ser a la fuerza completamente extraño y hostil también. Ahí, una vez que tenemos construido el traje, salimos al mundo con el traje, Juan Carlos. Porque es el que hay. Y ese traje es el que va a ser utilizado por el programa inconsciente para intentar reproducirse. ¿Con qué consecuencias? Siempre las mismas. La insatisfacción, la decepción, la injusticia, el sufrimiento. Sí, fíjate que cuando precisamente hablábamos de esos ritmos infinitos y perpetuos, ¿sí? Hay que entender cómo el sistema solar tiene ese mismo ritmo con sus planetas, con sus ciclos, la Luna 28 días, no sé, Claro, Júpiter 12 años, ¿sí? Hay una conexión macro-micro total. Mira, fíjate, Juan Carlos, tú miras el firmamento de día, observas el firmamento de día, y yo creo que el gran drama es que hemos perdido la capacidad, la conexión con nuestra capacidad para observar aquello de lo que formamos parte, que es algo mucho más grande de aquello en lo que nos ha hecho en partes, ¿no?
Si tú observas el firmamento de día, ya nos deja claramente definidos que hay solo, única y exclusivamente, dos opciones existenciales. Solo hay dos maneras de existir en este universo. Solo hay dos. Y hay elementos que no tienen la capacidad de decidir cuál, una u otra, que son las plantas, los mismos planetas, los animales, pero nosotros sí tenemos esa capacidad. ¿Y cuáles son esas dos opciones? El Sol y la Luna, no hay más referente. La estrella que tiene luz propia y un cuerpo en el espacio que lo que vemos no tiene nada que ver con lo que es el reflejo de la luz de la estrella que tiene cerca, que es el Sol. Tú contemplas el firmamento de noche, imagínate una noche de luna nueva, que no hay luna, que el sol ya no se ve, es de noche, estás en una zona donde no hay contaminación lumínica y aparecerán miles de millones de puntos de luz en el firmamento. Pues resulta que en esa inconmensurable sopa de luces que nos ofrece el firmamento también está escrito un mensaje con mucha claridad. Hay dos opciones de luz. Dos, hay miles de millones de estrellas y hay 5 planetas, 5 como los dedos que tenemos en la mano, Juan Carlos. Fíjate el espejo, como nos lo recuerda constantemente. Hay 5 puntos en el espacio que parecen estrellas, parecen, pero no lo son. Lo que vemos es el reflejo de la luz de la estrella que tiene cerca. Pues si observas, verás que en este universo ha sucedido exactamente lo mismo. Se ha invertido la imagen del firmamento y aquí somos 8.000 millones de personas actuando como planetas. 8.000 millones totalmente supeditados a la fuerza gravitacional de lo que el sistema, la familia, ha hecho de cada uno de nosotros. Y pasándonos la vida, igual que los planetas reflejan la luz del Sol, nosotros nos pasamos la vida reflejando la luz del inconsciente de las personas con las que nos relacionamos y nos vinculamos a nivel emocional. Somos marionetas, Juan Carlos, del inconsciente de nuestros padres, de nuestros hermanos, amigos, amantes, hijos, cuando los tenemos. Esa es una opción y hay 5 puntos en el espacio que nos lo recuerdan. Pero hay miles de millones de estrellas que nos transmiten que hay otra opción. ¿Cuál es esa otra opción? Pues reconocerte una estrella y a partir de ahí tienes que empezar a observar la realidad desde una perspectiva diferente. Ya no puedes observarla igual. No es posible. Tienes que entender que si eres una estrella, lo eres porque tienes conciencia, te iba a decir. Pero en realidad tienes conciencia porque eres una estrella. ¿Y qué hacen todas las estrellas del firmamento? Proyectar su luz, proyectar su información. Pues en ese momento ya no podemos volver a repetir, Juan Carlos, porque en la medida que proyectamos la información original, que es el programa con el que hemos nacido, ya no vamos a poder ver visualizado fuera de manera fiel el programa. ¿Por qué? Porque siempre nos va a devolver una imagen invertida que la conciencia va a tener que reconocer. Y a partir de ahí cuestionarse. O sufrir. Claro, es que no hay más opciones. Entonces, eso yo que comentábamos en un principio, sería el yo ego, que sería la persona máscara, el individuo con el que nos hemos tenido que identificar por puro instinto de supervivencia. No hay que cuestionarnos, es una cuestión de aceptar que uno es eso, que hay una parte de uno que es eso, pero que uno no es eso que puede observar de sí mismo. Porque si tú puedes observar eso de ti, tú no eres eso que observas. Eso que observas forma parte de ti, pero hay una dimensión distinta que te permite desde ahí observar aquello en lo que te has convertido. Entonces no puede ser aquello en lo que te has convertido. Y ahí empieza el proceso de desidentificación. Entonces, uno de los yo sería ese yo que puede ser observado en sus patrones de comportamiento, patrones de conducta, mecanismos de defensa, traumas, todo esto que está ahí metido, que se puede ver. Otra de las partes sería
exactamente aquello que no puedes ver, pero que condiciona completamente lo que observa el personaje con el que nos hemos identificado, que sería el programa inconsciente, y otro de los yos, que yo creo que sería el esencial, sería el resultado de, en la medida que uno se desidentifica de aquello que te lo impide, sería el espacio que uno descubriría de manera completamente espontánea, más allá de aquello que nos limita o que no nos permite reconocer lo esencial de cada uno. Entonces, la utilización de los 3 mapas lo que te permite de alguna forma es, yo te decía también, parece aparentemente mucho más compleja la astrología, que ya lo es con un mapa, pues con 3, esto pues para volverse loco. Pero en realidad, si cada uno de los mapas se observa, se analiza desde una perspectiva muy específica, lo que hace es simplificar de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque te señala un bucle de actuación existencial, que sería el karma, pero también te va señalando el sentido que tiene, es decir, primero, aquello que uno ha reprimido de lo esencial por haberse identificado con el personaje, y aquello que, en la medida que te desidentificas, aquello que vuelves a recuperar de una manera completamente espontánea, de una manera completamente, en fin, es decir, lo esencial sucede siempre sin esfuerzo. Maravilloso. Aterrizándolo un poco, ya a cosas prácticas, digamos, el mapa tropical de astrología occidental con el que trabajamos normalmente acá en Occidente, nos está mostrando esa armadura que he codificado y que he hecho para defenderme en este mundo y para tener una estructura egoica. ¿Sí? El mapa sideral, que el mapa sideral simplemente es los mismos planetas 23 grados más atrás, eh, lo que me va a mostrar es esos orígenes, un poco la observación. Ya me desidentifico con esa sustancia egoica y empiezo a verme de dónde es que proviene toda esta sustancia. ¿De dónde es que viene esto? Mira, ahora una persona que nazca ahora mismo va a nacer con la luna en el primer decanato de Géminis, pero en sideral la luna aparece en el segundo decanato de Tauro, en el grado 11 de Tauro. La persona en esencia nace con una luna en Tauro. Una luna en Tauro es un sentimiento de valoración, tiene la capacidad, esa luna en Tauro a nivel arquetípico, de reconocer el valor real que tiene cada una de las cosas que uno observa, sobre todo uno mismo. Si ahora la persona nace con la luna en Géminis, va a utilizar la luna en Géminis como mecanismo de supervivencia. Y a nivel emocional, ¿qué va a hacer? Se va a convertir en un niño completamente dependiente y supeditado al medio. En la medida que se convierte en el niño dependiente y supeditado al medio, ¿qué va a ir reprimiendo? ¿De dónde va a ir de dónde va a tener que sacar esa sustancia? Pues de su luna original, de su luna en Tauro. ¿Qué va a ir perdiendo en consecuencia? Su propia autoestima, su capacidad para tener en cuenta lo que para él es importante o tiene valor. Ese proceso que de alguna forma nos puede ir señalando la observación de ambos mapas. Y es así porque ahí, cuando miramos nuestra carta desde lo sideral, empezamos a ver las causas. Y cultivar un poco esas causas nos puede ayudar también a reconocer esos yo ocultos que no hemos tenido en conciencia. Que es la única manera que tenemos de desidentificarnos de ellos. Y desidentificarse no significa reprimirlos, no significa que de pronto uno tenga que dejar de ser aquello que hace. No, es simplemente desidentificarte, es decir, no creer que eres eso que haces, sino simplemente reconocer que es una parte, un recurso que uno utiliza, pues para, y ahí es donde aparece el para. En ese para, si uno no es consciente, todo aquello que uno hace, lo hace en el fondo para conseguir no lo que uno necesita, sino lo que el programa inconsciente cree ingenuamente necesitar. Y ahí es cuando entramos en el bucle. Claro.
Y ahí es, Porque los deseos, las necesidades de uno no son de uno, las trae uno. Es distinto. Claro. y ahí es donde nace la tercera carta, que es, Lo que sería el mapa de la memoria inconsciente. O sea, mira, después de una serie de años trabajando, observando la dinámica de la tropical sideral, te aparece a la fuerza, te aparece tarde o temprano un interrogante, Juan Carlos. Y es, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué yo me convierto en eso y no me convierto en otra cosa? ¿Para qué? Porque, vale, sí, de acuerdo, tienes un mapa que te permite identificar el personaje, tienes un mapa que te dice aquello que reprimes en la medida que... Pero ¿qué sentido? ¿Para qué? Ahí es donde apareció la respuesta. Y yo te digo, yo de pequeño jugaba mucho con el tema de los espejos. Me fascinaba el tema de pararme en una tienda de estas de cristales que hacían esquina, colocarme a la mitad, hacer así, ver cómo la otra mitad aparecía de manera simétrica. Era algo que, no sé, me fascinaba. Y bueno, y a partir de ahí yo creo que en esa conexión fue lo que de alguna forma me permitió en principio jugar, pero luego descubrir que me estaba metiendo en una profundidad, en un espacio que realmente hay que, te diría que cuanto menos observarlo con mucho respeto, porque ahí hay una sustancia muy peculiar, muy peculiar. Fíjate si es peculiar, que es totalmente inconsciente, pero que cuando la nombras, la persona inmediatamente, ¡paf!, le resuena. Inmediatamente. O sea, en realidad, la conciencia que se nos presupone, yo creo que hay un diamante ahí, porque puede ver con mucha claridad. Somos nosotros que en realidad estamos como muy limitados, pero creo que tenemos una joya maravillosa que nos puede permitir, pues, al menos hacernos la vida un poco más sencilla, más fácil. No te digo recuperar el paraíso, yo me imagino que esto, en fin, pero cuanto menos saborearlo, empezar a olerlo de alguna forma. interesante. Entonces, viéndolo desde la perspectiva, carta tropical, eh, una simple imagen, una máscara. Carta sideral, lo que me impulsa y me lleva a crear esa máscara, ¿sí? Y de la memoria inconsciente, que serían otros 23 grados más atrás, nos mostraría un poco el observador, ¿cierto? Nos mostraría, disculpa, El observador, como ya hablas de la memoria inconsciente, ¿eh? de la memoria inconsciente, sí. No, 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 el observador, yo creo que el observador tiene que ser la conciencia, Okay. porque si no, es el ego el que observa. El inconsciente, Juan Carlos, no tiene, es sordo, es ciego, no tiene recursos, no tiene ni un, es un puñetero programa. Es como un concepto de la existencia que no puede ser más que de la manera en que el inconsciente lo concibe. No hay un observador, es un programa. El observador es la parte consciente que nos permite observar la persona en la que nos hemos convertido y desde una cierta perspectiva y tomando conciencia de las demandas inconscientes, de aquello que uno espera a cambio de convertirse en la persona con la que nos hemos identificado. El observador tiene que ser la conciencia, la parte consciente. Porque si no, te digo, el ego observa, más tiene, fíjate, el ego de Sagitario, por ejemplo, es un ojo enorme, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, ¿no? O sea, hay egos muy, bueno, que observan con mucha claridad, pero el desde dónde, porque la cuestión no es lo que uno hace, sino desde dónde lo haces. Entonces, el observador aparece en la medida que tú empiezas a observar aquello que te impide conectar con el observador, con el auténtico testigo. Claro. Es un juego, ¿eh? Yo creo que tomárselo en principio como un juego de conciencia,
de verdad que resulta como muy interesante, ¿no? Muy atractivo. Y luego también adquiere una dimensión donde ves que realmente es capaz esa mirada de cambiar la realidad que observas. Con una pregunta que me estaban haciendo aquí es si la sideral y la dracónica es lo mismo. No, entendamos un poco. La tropical, a ver, hagamos unas definiciones. Tropical nace de los equinoccios y los solsticios. Nace de los puntos del ecuador terrestre con la eclíptica. Ahí arranca el punto cero de Aries, es lo que acabamos de tener el 20 de marzo. Eso es lo tropical, astrología occidental, ¿sí? Lo sideral aparece es de estrellas fijas, de puntos de estrellas fijas. Esas estrellas fijas se han ido moviendo en el tiempo por la precesión de los equinoccios y hace que no coincida lo sideral con lo tropical, que tengan una diferencia en este momento de 24 grados de diferencia entre un zodiaco y otro. Lo sideral es usado más por astrología oriental, astrología hindú. Eso es lo que va, eso es lo que va además delimitando las eras astronómicas. Exacto, que lo que dicen que estamos saliendo de la era de Pisces, entrando en la era de Acuario, ese es ese movimiento que tiene la Tierra de bamboleo, que se llama la precesión de los equinoccios, va haciendo que esas estrellas fijas se muevan muy lentamente, se demoran como 2160 años en pasar 30 grados, muy Un lentamente. grado cada 72 años. Grado cada 72 años, exacto. Entonces eso hace que lo sideral se esté moviendo, mientras que lo tropical, lo occidental, siempre tenemos el punto cero de Aries con el equinoccio. ¿Sí? Normalmente estos dos sistemas están divorciados y normalmente cuando uno habla con un astrólogo sideral, se enfurece cuando uno habla desde su astrología occidental y viceversa, porque parecen irreconciliables. Lo interesante de la técnica de astroanamnesis de Eliseo es que une estos dos sistemas, mostrándonos que efectivamente el tropical es algo que es lo que nos está mostrando la máscara que hemos creado, la armadura que hemos creado por defensa inconsciente para vivir en este mundo y en este plano. Pero que lo sideral está mostrando esa memoria que traemos de vidas pasadas y antigüedad, que es como el 95% que está mandando sobre ese 5% de lo tropical. ¿Sí? Eh, y la siguiente carta que nos menciona la astroanamnesis es la de la memoria, ¿cierto? La de que es Claro. otros 23 En grados más realidad atrás. en realidad la sideral no trae memoria. La memoria viene de alguna forma supeditada o viene reflejada en el mapa de la memoria inconsciente, que serían, como tú dices, 23 grados para atrás en relación a la sideral, sí. En relación a la sideral. Entonces, si simplemente queremos conocer nuestras posiciones, tanto sideral como de memoria, lo que hacemos es ponemos a todos nuestros planetas 23 grados hacia atrás para la sideral y otros 23 grados para atrás para conocer la otra. Efectivamente. Luego, hay que tener en cuenta también la posición por signo y casa, porque claro, el mapa de la memoria adquiere en lo que es la dimensión, el espacio de signos y de casas, se ve también de una manera completamente reflejo. Es decir, ya sabemos, a partir de esa dinámica que tú has comentado, la posición hipotética de los planetas en la memoria inconsciente, que serían 23, 24 grados con relación a la sideral. Pero ese planeta, en el mapa de la memoria inconsciente, tiene que quedar en un signo y en una casa. Bueno, pues los signos y las casas de la memoria inconsciente aparecen reflejados si se coloca el mapa del mapa tropical sin planetas en un espejo. Lo que se ve en el espejo sería el mapa de la memoria inconsciente en cuanto a signos y casas, que ahí veríamos que en el mapa tropical los planetas, los grados, los signos se colocan en dirección opuesta a las agujas del reloj, en la memoria inconsciente aparecen en dirección a las agujas del reloj. Porque es un efecto espejo. Un espejo, efectivamente, es un espejo y es un fractal también. Eh, yo diría que este método es un método que nos puede ayudar a reconocernos
y a saber de pronto el origen de muchas de nuestras situaciones o de muchas de nuestras incomodidades. Ya, yo sé que estás bueno, que Enzo de Paula es una persona habitual en tus tertulias y demás. Con Enzo de Paula hace ya años que estamos haciendo un trabajo que yo de verdad que creo que es muy interesante, porque utilizamos la astronamnesis, todo lo que es el informe que proporciona a Enzo como terapeuta, lo que serían los patrones de comportamiento, la memoria inconsciente, un poco el sentido, la sideral de todo esto. Se facilita un informe a Enzo y él, utilizando como herramienta el abordaje terapéutico de las constelaciones familiares, pero desde una perspectiva como muy sui generis, pues ahí obviamente tú le puedes dar una información y luego este sería el punto de partida de todo un movimiento terapéutico que se genera en un contexto terapéutico que es el de las sesiones, ¿no? Que se llaman ecos del inconsciente. Y es muy curioso, ¿no? Como hay un diálogo, se establece en ocasiones un diálogo entre el inconsciente y el ego, y que resulta como no sé, muy revelador muchísimas veces. Y sobre todo es Sí, como reconciliante, porque fíjate que dentro de nosotros tenemos pues muchos actores y tenemos muchas cosas inconscientes que al no reconocerlas no tenemos cómo hablar con esas personalidades internas. Y eso genera que o no se tengan en cuenta y no se les dé el alimento que necesitan o se obvien y compulsivamente aparezcan en mi vida porque efectivamente, o que acaben dominándonos, ¿no? Claro, sí, acaban dominándonos, o si uno no es consciente, acaba dominándonos en la pulsación. ¿Por qué? Porque yo creo que el sentido de toda pulsación es que seamos conscientes de ella. Ese es un poco el sentido de quien tiene conciencia, no ser consciente del sentido que tiene lo que a uno le está sucediendo. Ahí es cuando empieza a tener sentido que aquello que se repetía constantemente deje de repetirse. Y ahí dejamos un poco de ser plantas de alguna forma, ¿no? De ser como animales. Tenemos la capacidad o descubrimos esa capacidad extraordinaria de creación, ¿no? En ese sentido, conectamos un poco más, o estamos mucho más cerca de la divinidad. fíjate que eso es algo que también nos lo menciona nuestro propio sistema solar, ¿no? Tiene un ciclo en sí mismo, es un sistema que tiene unos ciclos exactos, cronológicos, pero ese mismo sistema solar está viajando en el espacio hacia otro propósito, está también orbitando otra gran estrella, ¿sí? Entonces, es como no quedarnos en la repetición simplemente sin sentido, sino que esta repetición tiene algo que trasciende, que va un poco más allá de lo que creemos que es la realidad. Lo que sería lo que se denominaría el Dharma, ¿no? El karma siempre, el Dharma yo creo que es la dirección a aquello en lo que inevitablemente todos vamos, como especie, todos vamos. Hay una dirección ahí, hay un sentido, obviamente que no conocemos, ¿no? Que es mucho más grande de lo que nuestra mente de alguna manera nos va a permitir ahora percibir. Pero hay una dirección. Y todo lo que nos sucede inevitablemente pasa, si imaginamos esa dirección como una línea, el karma es aquello que va dándole vueltas, pero siempre va pasando inevitablemente, siempre va a ir tocando por el Dharma. Entonces, cuanto menos extremos vivamos el karma, es decir, no sé si estoy, no me estoy sabiendo explicar al respecto, ¿no? Yo creo que de alguna forma, cuanto más uno alejado está de su propósito, más extrema se vuelve la vida. En la medida que uno está más cerca, más consciente del propósito, uno ya no tiene que vivir la vida en los extremos en los que de alguna forma a veces las personas se ven involucradas, ¿no? Y es que los extremos son la polarización, precisamente, ¿sí? Esta repetición como plantas que somos muchas veces, nos polarizamos inconscientemente hacia un extremo u otro
diciendo solo existe la felicidad y no existe la tristeza, o solo existe la tristeza y no la felicidad, o solo existen los buenos y no los malos. Entonces hay una polarización extrema que no nos permite conectarnos con ese Dharma, que es lo que está generando un propósito y un movimiento que a nivel del sistema solar es el mismo movimiento de todo el sistema alrededor de una estrella. Ahí llegó nuestro Ya amigo. ha aparecido mi perrita por aquí. Vaya, cariño. Discúlpame. Divina. Sí, yo creo que el escenario que tenemos ahí delante de nuestros ojos es extraordinario. Y es una lástima que hayamos perdido de alguna manera la capacidad de conectarnos, de observar y de conectar, ¿no? De leer el lenguaje de lo que nos está transmitiendo. Ese lenguaje muchas veces no hace falta mirar hacia afuera. En realidad, si miras hacia adentro, también descubres que nosotros estamos vivos a través de un puro acto de fe, Juan Carlos. Nuestros órganos vitales no requieren que aprendamos nada, que nos esforcemos o que nos sacrifiquemos o que intentemos controlarlos. No, funcionan solos. Respiramos automáticamente, es un acto de fe. Basta con que nos entreguemos a algo más grande para que ese algo más grande nos sostenga y nos vaya señalando el camino. Eso es complicado, sobre todo para el ego, es una parte de ese yo, y para ese programa inconsciente que no entiende eso de dejarse llevar por no, tiene un programa que tiene que reproducir. Y ese, Entonces, claro que es difícil para el ego porque el ego ha aprendido desde un principio a que tiene que sobrevivir en un medio hostil, que tiene que claro, hacerse del control y el poder en muchos sentidos, y por eso renunciar a que me entrego, a que la vida me vaya mostrando el camino es muy dificultoso para el ego porque no lo ha aprendido de esa forma. Él ha aprendido es que si no armo una buena herramienta, una buena armadura, me muero, ¿sí? Eh, y un poco, y además tengo que estar disociado de aquello que veo para poder autojustificarme constantemente, ¿no? Y ahí es donde empiezan los conflictos en los que estamos todos envueltos, obviamente. Claro. pues, charla hermosa, mi querido Eliseo, para precisamente esta conjunción Júpiter-Neptuno que tenemos en el cielo, que un poco Júpiter son como esos dogmas o esas visiones con las que hemos erigido nuestro mundo y que Neptuno en este momento tocando a Júpiter o Júpiter tocando a Neptuno, lo que está haciendo es disolviendo un poco ese dogma o esa visión. Por eso, qué rico hablar de esto en donde estamos uniendo dos vertientes astrológicas, Oriente y Occidente, en pro de disolver tal vez unas cárceles mentales o unas verdades que creo que deben ser inamovibles para dejar que fluya un poco más la energía como debe ser, ¿no? O al menos a ser conscientes de ellas, ¿no? De esas cárceles, al menos al ser conscientes. Yo creo que ese es el primer paso, Juan Carlos. Tomar conciencia de lo que nos sucede para a partir de ahí ya plantearnos primero el sentido que tiene lo que nos sucede y a partir de ahí trascendernos. Es un recorrido apasionante. Y pienso que, mira, independiente de que lleguemos a volvernos expertos en un sistema como tal, no necesitamos tanto los sistemas para vivir. ¿A qué voy con esto? A que la invitación con estas charlas lo que buscan es también a que nos conectemos un poco más con nuestra vida, que es la vida que sabe más de lo que nuestra estructura egoica cree saber, y dejemos que esas tragedias o esos duelos o esas situaciones entendamos los que hacen parte de un proceso de vida y que la vida sabe más de lo que yo creo saber con mi estructura egoica, que se resiente a cada una de esas situaciones que van pasando y más bien con una buena actitud recibo la vida en el formato que viene. Ahí estoy dándole la bienvenida a todos esos yo ocultos que no he podido ver y que están allí dispuestos a Claro, enseñarnos de mil claro. formas. Porque no se trata de reprimirlos, se trata de aceptarlos, pero siendo conscientes del lugar y la función que ocupa cada uno de ellos, ¿no? Para nosotros. Es decir, que estén a nuestro servicio, no nosotros al servicio de determinados arquetipos que necesitan reproducirse. Yo creo que esa es la gran diferencia. Porque siendo estrellas,
es como si nos pasásemos la vida siendo planetas, ¿no? Y es un poquito triste, ¿no? Claro, podemos ser estrellas y no planetas. Es decir, podemos generar luz propia, individual, y no ser simplemente el reflejo de la luz de otros, de otras estrellas. Somos estrellas, no es que podamos, somos estrellas. Hay miles de millones de estrellas en el firmamento, lo de afuera como lo de adentro. Solamente hay 5 planetas. Somos nosotros que actuamos como los planetas, pero en realidad yo doy por hecho, Juan Carlos, que tú eres una de esas estrellas. Todos, cada uno de nosotros somos una de esas estrellas. ¿Ves? Y esto puede parecer, no sé, como muy... pero a mí me parece que es una manera sí poética de observar la realidad, pero quizás nos llevemos sorpresas cuando tengamos la capacidad realmente de saber qué es lo que realmente somos, ¿no? Igual nos sorprendemos todos. Hermosa la charla, Eliseo. Pues muchas Bueno, gracias por tu tiempo, tu gracias. disposición. Qué, qué bonita herramienta la que nos muestras. Debajo del video en YouTube y encuentran las redes donde pueden contactar a Eliseo. Y bueno, espero que sea el segundo de muchos encuentros, mi querido Eliseo. Muchísimas gracias, siempre es un placer hablar contigo, de verdad que lo haces fácil y muy familiar y pues como estar en casa. Muchas gracias, Juan Carlos. Maravilloso, te mando un gran abrazo. Gracias a nuestra audiencia por todos sus comentarios. Gracias.